Buenas a todos de nuevo. Hoy vamos a analizar la parte final de la conquista o reconquista aliada de Europa Occidental durante los dos últimos años de guerra, 1944-1945. Naturalmente, cuando hablamos de aliados y Europa Occidental, estamos excluyendo por definición al Frente Oriental y a los soviéticos. Es decir, estamos mencionando fundamentalmente las operaciones que van a protagonizar norteamericanos y británicos, fundamentalmente, aunque con apoyo de otras muchas naciones aliadas en ese momento y contexto. Aunque la invasión en sí se va a producir, como es muy conocido, en junio de 1944 en las playas de la Baja Normandía, los aliados ya hicieron un experimento previo. Un experimento previo que es importante analizar y mencionar. En este caso, en agosto de 1942, ahí tienen la fecha, los británicos realizan la incursión denominada Operación Jubilé o Jubileo en el Dip, que está en el norte de Francia, bastante cerca de las costas del Paso de Calais, como pueden observar aquí, que tenía la intención de probar las defensas alemanas en previsión de un desembarco realmente significativo y decisivo. Esta operación constituyó un auténtico fracaso desde el punto de vista táctico. De hecho, los Rangers británicos y canadienses, que fueron los protagonistas de esta incursión, fueron literalmente masacrados. De una fuerza de más de 6.000 hombres, el 60% se perdió entre muertos y prisioneros. Lo que apuntaba en la dirección de que lo que iba a ser realmente la gran operación no iba a ser ni mucho menos fácil, sobre todo teniéndose en cuenta que en el verano de 1942 el muro del Atlántico no estaba ni mucho menos concluido y por tanto las defensas eran débiles. Pero se probaron algunas cosas, como por ejemplo aquí pueden ver en el mapa esta operación, este raid en Dieppe, en Francia, se elaboró y se desarrolló partiendo de diversas playas alejadas unas de otras con el fin de poder incursionar en la población principal portuaria que es Dieppe a través de tanto un ataque directo como ataques de flanco. Esto sería importante porque aleccionaría a los aliados sobre las opciones reales de atacar una población portuaria de forma directa, que como es bastante lógico, los alemanes le daban una especial importancia a los puertos y estos estaban especialmente bien defendidos. Por tanto, a pesar de que esta operación constituyó un fracaso absoluto y fue muy criticada en su momento, incluso a Winston Churchill le dijeron absolutamente de todo, menos bonito, precisamente por mandar al matadero a miles de hombres, ayudó a entender dos cosas. Primero, que no se puede atacar directamente un centro portuario porque está muy bien defendido. Y segundo, que hay que distanciar aún más las playas. Porque aunque aquí las playas están distanciadas unas de otras, en realidad estamos hablando de un par de kilómetros unas y otras, con lo cual a efectos prácticos toda la fuerza está muy concentrada. Esto ayudó a entender a los aliados que una futura gran operación debería tener varias playas, pero bastante más separadas unas de otras. Es decir, aquí se comprendió que lo que iba a ser finalmente el dilema de una operación en un flanco, perdón, en un flanco estrecho o en un flanco amplio, era mucho mejor utilizar un flanco o un frente amplio. ¿Por qué? Porque existía la posibilidad de que en un frente más amplio, si fracasaba la operación de desembarque en una playa, las demás, al estar más distanciadas, pudieran servir de cabeza de playa. Sin embargo, si todas están muy juntas y fracasa una de ellas, se produce un efecto dominó y hará fracasar a las playas contiguas. Por tanto, esta es la gran lección aprendida en esta operación Jubilé en agosto de 1942.
1942. A partir de ahí se desarrollan una serie de conferencias aliadas que son muy importantes tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de las decisiones militares. A lo largo de toda la guerra, los aliados se reunieron en multitud de ocasiones. Aquí solamente vamos a analizar aquellas conferencias que aportan mayor comprensión al análisis que estamos desarrollando justo en este momento. Bien, en primer lugar, la famosa conferencia de Casablanca. Arriba siempre vais a tener el nombre en clave que se dio a la conferencia, a la reunión político-militar, en este caso símbolo, pero para nosotros es más fácil llamarla conferencia de Casablanca, que como tienen aquí abajo en las fechas, tiene lugar en enero de 1943 con los dos grandes protagonistas aliados, Churchill y Roosevelt. Ahí se tocaron diversos asuntos y se decidieron cosas sumamente importantes, como en primer lugar la invasión de Sicilia, que ya saben que tuvo lugar el 10 de julio de 1943, y la decisión de invadir Francia en 1944. Se elige esta fecha de 1944 y no 1943 sencillamente porque los aliados entienden que iba a ser una operación de una enorme envergadura, de una gran complejidad logística, a pesar de que Stalin estaba presionando políticamente a los aliados para que el desembarco fuera en 1943, de manera que pudiera en gran medida aligerar la presión de las fuerzas alemanas en el este, que era donde básicamente se concentraba el 75 o el 80% de los efectivos de la Wehrmacht. Por tanto, ahora, en enero del 43, se decide invadir Francia en algún momento de 1944. Fíjense que al elegir Francia se descarta otras posibilidades, porque Churchill era partidario, curiosamente, de invadir Europa occidental desde el Mediterráneo. Claro, esto tenía una intencionalidad política. El Mediterráneo está controlado por los británicos, es un lago británico a efectos prácticos, sobre todo después de la derrota del Frente del Este, en la campaña del norte de África, y el hecho de que se empezara la liberación de Europa occidental en el Mediterráneo, y liderado por los británicos, le otorgaría un mayor privilegio, una mayor preponderancia política en la posguerra. Sin embargo, también es muy conocido, y Churchill no era tonto y lo sabía perfectamente, que a pesar de que los británicos tenían un imperio mundial, el esfuerzo logístico de suministro, avituallamiento y demás lo estaba haciendo Estados Unidos, que era quien estaba soportando a efectos prácticos y con su enorme brazo industrial el esfuerzo de guerra, aportando no solamente a los británicos, sino incluso a los soviéticos una enorme cantidad de material. Por tanto, los norteamericanos no picaron el anzuelo y decidieron que había que invadir Europa desde Francia y por tanto desde el Atlántico, que en este caso era un territorio en el que la preponderancia norteamericana era evidentemente mucho mayor. También aquí en Casablanca se tomó una decisión muy importante políticamente, y es no negociar bajo ningún concepto con la Alemania de Hitler. Ahí se exigió la rendición incondicional. La rendición incondicional, desde el punto de vista político-militar, es muy importante, puesto que supone la exigencia de la deposición de armas sin ningún tipo de condición previa. Por tanto, a efectos prácticos, lo que se traduce eso en la realidad es que el vencido va a quedar a los pies del vencedor y podrá el vencedor hacer literalmente lo que quieran con ellos. Esto tuvo una enorme trascendencia político-militar para Alemania, puesto que naturalmente estas decisiones fueron rápidamente conocidas a nivel mundial, excepto obviamente las decisiones de tipo militar. Obviamente nadie se le ocurrió publicar en la prensa que se iba a invadir Francia en el 44, porque hubiera sido pues darle bastantes pistas a los alemanes. Pero sí se filtró que la exigencia política de los aliados sobre Alemania era que se rindieran incondicionalmente. Y esto
fue muy utilizado propagandísticamente por el Tercer Reich, sobre todo por el ministro Goebbels, para indicarle al pueblo alemán que efectivamente los aliados eran los más malos del universo, que pensaban y aspiraban a postrar de rodillas a los alemanes. Y esto forzó en cierta medida a luchar hasta el último hombre al soldado alemán. Por tanto, tuvo un efecto contrario al que buscaban. Los aliados, con esta exigencia de rendición condicional, aspiraban a debilitar psicológicamente al pueblo alemán, y lo que hizo fue unirlo en torno a los grandes líderes y, por supuesto, en especial a Hitler. En agosto de 1943, también como grandes protagonistas, Churchill y Roosevelt se reúnen en Quebec, una conferencia llamada Quadrant 1, hay varios cuadras, pero Quadrant 1, ahí se toma la decisión de que la fecha de la invasión, el famoso día D, será el 1 de mayo de 1944. Por tanto, se avanza en la proyección cronológica de la invasión de Europa Occidental. En noviembre de 1943 se reúnen de nuevo los líderes, Churchill y Roosevelt, aunque en este caso también con el padrecito Stalin, en Teherán. Esta conferencia, denominada en clave Eureka, es sumamente importante. En noviembre de 1943 se toman decisiones desde el punto de vista político de gran trascendencia. La primera de ellas, por ejemplo, planes coordinados para atacar a Alemania en dos frentes. Aquí se decide, ya Stalin sabe de boca de Churchill y de Roosevelt, que los aliados van a desembarcar en Francia en el verano del 44, que la Unión Soviética debería coordinar una gran ofensiva aproximadamente en esas fechas, como de hecho así ocurrió, para presionar a Alemania desde dos direcciones completamente convergentes, debilitando por tanto su posición militar. Otra decisión que se toma es la posterior participación de la Unión Soviética en la guerra contra Japón. Recuerden, esto es muy importante, que en esta época Estados Unidos está en guerra contra Japón, Estados Unidos está en guerra contra Alemania, pero la URSS solo está en guerra contra Alemania y no contra Japón. Es decir, una cosa curiosa, eh, puesto que ayuda a entender que la posición o la decisión estratégica que toma la Unión Soviética en diciembre de 1941, cuando Estados Unidos es atacada por Japón, es mirar a sus propios intereses. Es decir, la Unión Soviética no se le ocurre ni por asomo, sabiendo que está siendo machacada por los alemanes que están, recuerden en esa época, a las puertas de Moscú, también complicarse la vida en Siberia, en la parte oriental de su inmenso territorio, declarando también la guerra a Japón, a pesar de que obviamente tienen muchas cosas que solventar con los japoneses. Sin embargo, toman la decisión estratégico-política más útil y sensata, y es dedicarse al gran enemigo que es Alemania. Pues en este caso, la Unión Soviética decide que en un momento determinado entrará en guerra contra Japón, pero entrará en guerra contra Japón ya muy al final. De hecho, la Unión Soviética entra en guerra contra Japón en julio de 1945, cuando la guerra ya ha acabado en Europa, y lo hace sencillamente para eh, tomar territorios en la parte oriental del Imperio japonés, no tanto mirando a apoyar a los norteamericanos, que de hecho están decididos a lanzar, como así será, la bomba atómica sobre Hiroshima y posteriormente sobre Nagasaki, sino para, aprovechando la debilidad de Japón, ocupar la mayor parte de territorios del Imperio japonés y así tener una posición de fuerza en la posguerra, que era básicamente otro elemento aquí que se decidió, realizar una
cierta cooperación en la posguerra. Claro, esto fue una declaración de intenciones políticas porque, como todo el mundo sabe, la Unión Soviética se convertiría a los 5 minutos de acabar la guerra en el gran enemigo de Europa Occidental y fundamentalmente de Estados Unidos. Y por último, en Teherán se decide el desmembramiento de Alemania para evitar una repetición de lo que ocurrió tras el Tratado de Versalles de 1919. En diciembre de ese mismo año, de 1943, se reúnen en el Cairo, en Egipto, los dos grandes líderes anglosajones, y allí se decide que el comandante en jefe de las fuerzas aliadas va a ser el general Dwight David Eisenhower, que posteriormente, como también saben, se convertiría en presidente de Estados Unidos. Por tanto, se toma la decisión político-militar de que el gran jefe, el gran caudillo, el líder que va a comandar las fuerzas conjuntas anglo-norteamericanas en la invasión de Francia y posterior liberación de Europa Occidental va a ser norteamericano, previamente porque Churchill comprende que si el gran esfuerzo de guerra lo está haciendo Estados Unidos, debían ser los norteamericanos quienes lideraran esa liberación, a pesar de las reticencias de muchos de los militares británicos, en especial Montgomery. Esa proyección contra Europa Occidental, ese proyecto de invasión, no iba a ser ni mucho menos fácil. Los alemanes, avisados indirectamente por los aliados occidentales en agosto del 42, recuerden ese pequeño desembarco en Dieppe, en Francia, de que efectivamente Europa Occidental va a ser probablemente un objetivo de desembarco futuro, van a realizar un enorme esfuerzo logístico y de fortificación denominado la Muralla del Atlántico, que se construye en diversas fases desde 1942 hasta 1944. A pesar de que nunca acabará de concluirse totalmente, a efectos prácticos va a desarrollarse, fíjense, desde el norte de las costas de Noruega a lo largo de las costas occidentales de Dinamarca y por toda la fachada atlántica de Europa Occidental. La idea obvia era crear una cortina defensiva hacia el interior dominado por el Tercer Reich. Recuerden que desde noviembre de 1942 ya no existe la Francia de Vichy. El desembarco en el norte de África va a tener como consecuencia que Alemania va a ocupar el territorio hasta ese momento autónomo, aunque dependiente de Alemania. Esta muralla del Atlántico, como es muy conocida, va a desarrollarse especialmente en algunos puntos estratégicos, sobre todo en el paso de Calais, que es la zona más cercana a la costa inglesa, y por supuesto alrededor de los grandes puertos, que son absolutamente fundamentales para la logística, avituallamiento y refuerzo de las tropas de desembarco. Ahí donde los alemanes van a poner artilugios como este, ¿no? Cañones gigantescos de más de 200 milímetros con casamatas de acero y cemento armado de varios metros de espesor que van a erizar prácticamente toda la costa, sobre todo de Francia y de Bélgica y Holanda, para crear un escudo protector que en un momento determinado arroje al mar a las fuerzas enemigas. La primera fase, una vez que se ha tomado la decisión de nombrar comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Europa a Eisenhower, que tienen ahí en la pantalla, es generar un mando, una jerarquía militar que desarrolle los planes de invasión de Europa Occidental. En primer lugar, se crea una institución llamada COSAC, que es un acrónimo que significa Jefe de Estado Mayor del Comando Supremo Aliado, que era una institución que englobaba a los principales líderes y planificadores, tanto británicos como norteamericanos. Dependientes de COSAC se crea en diciembre de 1943 y en concreto el 6 de diciembre es cuando se produce la designación oficial de Eisenhower como
comandante supremo del cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, en acrónimo SHAEF, que es el que tienen que conocer perfectamente. Aquí tienen la imagen, el logo de los responsables del SHAEF, por supuesto, en especial de Eisenhower, que va a ser el gran líder, el gran ejecutor de esta planificación. Por tanto, se establece una jerarquía en la que, aunque los planificadores van a ser anglo-norteamericanos, la preeminencia va a ser fundamentalmente norteamericana. Por supuesto, este desarrollo de los comienzos de la planificación del desembarco de Europa Occidental, en Europa Occidental, va a generar fuertes disputas político-militares en Gran Bretaña. Los británicos entendían que habían combatido durante más de 2 años completamente solo contra los alemanes, lo cual es parcialmente correcto. Recuerden que quedaron solos durante 1940 y gran parte de 1941 y que debían tener mayor protagonismo. Esto generó unas fortísimas disputas, auténticas peleas de niños entre los generales británicos y norteamericanos, que en algunos casos se odiaban cariñosamente. Eso, como acabamos de ver, quedó resuelto en la pantalla anterior cuando se crea el SHAEF y por tanto se designa a Eisenhower como comandante supremo aliado, que lo tienen aquí arriba. Sin embargo, para evitar disensiones y disputas baladíes que debilitaran la realización conjunta de los planes anglo-norteamericanos, se establece una jerarquía de todas las demás fuerzas militares contendientes en el que haya cierto equilibrio entre norteamericanos y británicos. Por ejemplo, el segundo al mando, el vicecomandante supremo, era un mariscal británico, Arthur Tedder. Pero fíjense que los comandantes de las fuerzas terrestres, que básicamente van a ser las que van a liberar Europa, se van a repartir casi salomónicamente entre británicos, Montgomery, que era el principal enemigo de Eisenhower y que recibirá el mando del 21 Grupo de Ejércitos, y 2 norteamericanos, Omar Bradley, al mando del 12 Grupo de Ejércitos, y Jacob Devers, que comandará el 6º Grupo de Ejércitos. Por tanto, 2 norteamericanos y un británico, que como digo, y esto es importante que siempre recuerden, Montgomery se va a oponer permanentemente a los planes de Eisenhower, aspirando al liderazgo de la liberación de Europa. Para compensar que hay más norteamericanos que británicos dirigiendo las fuerzas terrestres, los norteamericanos cedieron a los británicos el comando supremo tanto de las fuerzas aéreas como de las fuerzas navales que van a liderar la invasión de Europa desde junio de 1944. Esta es una foto histórica, una foto en la que aparecen todos los mandos que acabamos de mencionar, aunque en este caso vosotros solo tienen que reconocer en principio a Eisenhower y a Montgomery, que son o acabarán siendo los grandes protagonistas de la liberación de Europa, tanto para bien como para mal por sus disputas. Pues bien, el segundo gran problema que tenían era dónde desarrollar el desembarco. Porque, claro, una cosa es decir Francia y otra cosa es dónde en Francia. Aquí tenéis algunos de los puntos que se discutieron tanto en COSAC como en el SHAEF para tomar la decisión de dónde realizar la invasión. Pronto se estimó la costa occidental de Noruega por razones muy obvias, ¿no? Si yo quiero liberar Europa, no puedo desplazarme en dirección norte, porque Noruega, aparte de que hace un frío que te cagas, luego, ¿cómo paso de Noruega hacia Alemania? No puedo pasar por Suecia, porque Suecia es neutral, y no puedo luego ir a Dinamarca, porque tendría que realizar otra operación hacia Dinamarca y cruzar por aquí. Una Dinamarca que está ocupada por los alemanes y los americanos fortificarían toda esta zona de una forma tremenda. Por tanto, rápidamente Noruega queda al margen. Se toma, ya hemos visto,
que la decisión sea en Francia, pero ¿en qué parte de Francia? Claro, los planificadores, sobre todo británicos, les gustaba mucho la idea de coger el camino más corto. El camino más corto es cruzar la costa del canal por el paso de Calais, donde ahí solamente hay unos 40 kilómetros aproximadamente. De hecho, en días claros se puede ver la costa británica desde Europa o al revés, sin ningún tipo de inconveniente. Pero claro, lo mismo que habían pensado los británicos, lo habían pensado los alemanes también. Por eso concentraron las principales fuerzas terrestres y sus principales fortificaciones en esa zona. Con lo cual, aunque era el camino logísticamente más corto, el camino que llevaría a cabo una operación de una forma mucho más rápida, el tiempo en una operación de esta envergadura es fundamental, provocaría posiblemente una enorme cantidad de bajas y un elevadísimo riesgo de fracaso. Por tanto, los norteamericanos, pensando con un poco de sentido común, dijeron, aunque sea el camino más corto, es un camino de alto riesgo y las posibilidades de fracasar son enormes. Y le dijeron clarísimamente a los británicos que si la operación fracasaba, tardarían más de un año en volverla a hacer. Y eso era peligrosísimo porque entonces Alemania tendría mucho más tiempo para desplegar nuevas armas, nuevo equipamiento y más tropas en dirección al frente oriental. Por tanto, hay que pensar en otro lugar y se buscan 3 puntos o se analizan 3 puntos. Uno es la costa occidental del sur de Bretaña, la zona de Burdeos. Otra es la península de Cotentin con el puerto de Brest, que es sumamente importante. En toda esta zona había varios puertos, el de Brest posiblemente el más importante, que eran bases de submarinos. Era un puerto gigantesco y por tanto ideal para un desembarco de gran envergadura que propiciara volcar una enorme cantidad de suministros y logística y continuar con la invasión. Sin embargo, estas dos zonas, por así decir, tanto la zona de Brest como la zona de Burdeos y toda la fachada occidental de Bretaña, tenía dos inconvenientes. En primer lugar, la distancia hacia el punto más importante de liberación, que era París. O sea, cuanto más hacia el hacia el oeste desembarque, más lejos ya está de París. Y por tanto, todo este camino me va a costar una enorme cantidad de bajas. Y segundo lugar, cuanto más hacia el oeste desembarque, menor, va a ser las posibilidades de que la Fuerza Aérea Anglo-Norteamericana pueda darme cobertura. La tercera dimensión fue fundamental en la planificación de la operación de desembarco en Francia. Y se tuvo muy en cuenta que había que tener una cobertura 24 horas al día aérea sobre el desembarco para así proteger no solamente a las naves, sino sobre todo el material y a los hombres. Si se dejaba a los hombres a merced de la Luftwaffe, a pesar de que en esa época ya era claramente más débil que unos años antes, posiblemente o bien fracasaría la operación o provocaría una enorme cantidad de bajas. Por tanto, se tomó un punto intermedio, que como pueden ver aquí está entre medio entre lo deseado, el paso de Calais, que hubiera, en caso de tener éxito, fijado un punto de anclaje muy cerca de Alemania y justo al norte de París, y la parte, digamos, en principio un poquito más segura, pero más alejada de las zonas vitales y por tanto también de Alemania. El punto intermedio es la Baja Normandía, que es donde finalmente se decidió. Y se decidió la Baja Normandía no solamente porque las playas eran muy parecidas a algunas de la costa del sur de Inglaterra y por tanto podían planificar y desarrollar simulacros de desembarcos, sino porque además tenía muy cerca dos puertos sumamente importantes, el puerto de Cherburgo, que está aquí, en la península de Cotentin, lo vamos a ver ahora, y el puerto de Le Havre, que está en la parte oriental de la Baja Normandía. Al ser una zona justo al sur de Gran Bretaña, podía tener una cobertura aérea
permanente y por tanto facilitar el desembarco. Aquí tenéis la zona de la Baja Normandía, donde se desarrollará finalmente el desembarco de Normandía. Como acabamos de ver, aquí tenemos la península de Cotentin, con el gran puerto de Cherbourg, absolutamente fundamental, y aquí el otro puerto de Le Havre, que como veis cierra toda la zona de la Baja Normandía. Este territorio es llamada Baja Normandía. Aquí hay tres grandes ciudades fundamentales, una en el centro, Bayeux, otra al occidente, Carentan, y la que se consideraba más importante, puesto que era un nudo de comunicaciones vital, era Caen. ¿De acuerdo? Y en medio, ahorquillando lo que iban a ser las playas de desembarco, los dos grandes ríos, el Vir y el Orne, que son fundamentales desde el punto de vista de las decisiones operacionales. Lo ideal era realizar un desembarco en esta zona, controlando los pasos del río, de ambos ríos, de forma que los alemanes no pudieran contraatacar o bien desde el occidente a través del Vir o bien desde el oriente a través del Orne. Por tanto, en la planificación de estas operaciones se tuvo muy en cuenta la disposición del terreno, la disposición de los dos grandes ríos que ahorquillan y encierran las playas de la Baja Normandía, una importante ciudad, Caen, y luego dos puertos presumiblemente objetivos inmediatos, fundamentalmente el puerto de Cherburgo. Los alemanes, como pueden observar en la imagen, desarrollaron fuertemente sus defensas en torno a los puertos, como ya se ha comentado, ¿no? Puerto de Cherburgo y toda la zona adyacente está fuertemente defendida por búnkeres y fortificaciones de todo tipo, así como el puerto de Le Havre, conscientes de que naturalmente un puerto es vital para el mantenimiento de las operaciones posteriores al desembarco. La Baja Normandía tiene muchas menos defensas, puesto que no tenía ningún puerto significativo. Todas las grandes ciudades están hacia el interior. Por tanto, aquí, hacer las defensas un poco más débiles, hacía que los planificadores pudieran tener un poco más de posibilidades de desarrollar una operación con éxito. Inmediatamente a que se toma la decisión que va a ser en la Baja Normandía, decisión que se toma a lo largo de 1943, van a desarrollarse dos operaciones al mismo tiempo. La primera es la Operación Rodeo. La Operación Rodeo, que comienza en 1943, se desarrolla durante prácticamente 2 años, consiste en el transporte de equipamiento, material y sobre todo soldados norteamericanos a Gran Bretaña, que incluye no solamente las propias tropas, sino también carros de combate, material suministro y fuerza aérea. De la fuerza aérea acabaría siendo la octava Fuerza Aérea Norteamericana, que sería clave para lo que acabaría siendo posteriormente la campaña de bombardeo contra Alemania. Esto acabó llenando Gran Bretaña de norteamericanos y generando no pocos problemas entre la población inglesa y los norteamericanos, porque cuando se va a producir el desembarco se calcula que había aproximadamente 2 millones de hombres y mujeres norteamericanos en Gran Bretaña, y esto no solamente era un problema logístico, sino también era un problema de relaciones entre el padre y el hijo. El padre en este caso era Gran Bretaña y el hijo, las 13 antiguas colonias, los norteamericanos, ahora mucho más poderosos que el padre. La segunda operación, que es menos conocida pero es casi tan importante como toda la planificación operacional y táctica del desembarco, es la famosísima Operación Fortitude, que la tienen arriba, que no es otra cosa que una guerra de inteligencia. Pues claro, los norteamericanos y los británicos, por supuesto, junto con sus aliados, canadienses, franceses, libres, polacos, etcétera, toman una decisión, desembarcar, pero ahora yo tengo que buscar la manera de engañar a los alemanes dónde voy a desembarcar. Porque si yo empiezo a mostrar mis cartas, los alemanes van a concentrar tropas en el lugar de desembarco y me van a dar
por todos lados. Y un desastre humano y material como sería una derrota en las playas de donde sea, tendría trágicas consecuencias no solamente a nivel militar, sino también a nivel político. O sea, podría generar problemas con la Unión Soviética y Stalin. Por tanto, se desarrolla una gran operación, gigantesca operación de distracción a los alemanes, haciéndoles creer que prácticamente toda Europa, eh, incluyendo zonas del Mediterráneo, es propicia para un desembarco. Entonces se mandan espías a todos sitios, se mandan señales falsas radiotelegráficas a todos lugares, se dejan pistas falsas en muchos sitios para engañar a los alemanes, que al final acabaron locos mandando gente por todos lados y creyendo que el desembarco se iba a producir en cualquier sitio. Esta fue posiblemente la operación de inteligencia de mayor éxito de la Segunda Guerra Mundial, que de hecho pilló a los alemanes completamente por sorpresa. Los alemanes, exceptuando Hitler, que tenía a principios de 1944 la intuición de que podía hacer la baja Normandía, y Guderian, el general Heinz Guderian, que también intuyó que el desembarco se produciría en la Baja Normandía, todos los demás, incluyendo el famoso Rommel, pensaban que el desembarco se produciría en el paso de Calais. Por tanto, tuvo un enorme éxito esta operación, que es enormemente compleja y daría lugar para incluso para un curso específico. Pues bien, fíjense la complejidad de esta operación, que hasta se diseñó, se creó artificialmente un grupo de ejércitos fantasma, el primer grupo de ejércitos de Estados Unidos dirigido por Patton. Hasta se le creó una insignia propia al grupo de ejércitos. Aquí tenéis un 1 metido en un pentágono. Pues bien, este primer grupo de ejércitos de Estados Unidos no existía, excepto en el papel, y engañó completamente a los alemanes, creyendo que Patton era el gran líder de un grupo de ejército que estaba acantonado en el sur de Inglaterra, y que obviamente tenía una intención ofensiva en algún punto del norte de Francia. Y se mandaron todas las señales posibles para hacer creer a los alemanes que efectivamente este grupo de ejércitos estaba liderado por Patton y que iban a desembarcar en un punto muy concreto. Se distribuyeron uniformes incluso entre soldados de este grupo de ejércitos ficticio. Y se desplegaron en los campamentos de este ficticio grupo de ejércitos, así como en otros campamentos, una enorme cantidad de material que no existía. Ahí tienen un carro de combate Sherman, ¿verdad? Bueno, pues no es un carro de combate Sherman. Eso es un carro de combate inflable, es de plástico. Literalmente, o sea, con una agujita lo pinchas y se va al carajo. Pues bien, los norteamericanos fabricaron miles de carros de combate y de material, camiones, por ejemplo, también de goma y de plástico, inflables, y lo distribuyeron a lo largo y ancho de toda Inglaterra en grandes concentraciones, en especial en el famoso primer grupo de ejércitos invisible e inexistente, para hacer creer a los espías alemanes y a los aviones que realizaban vuelos de reconocimiento de que los norteamericanos eran muchos más de lo que aparecían y que además estaban distribuidos en prácticamente toda Gran Bretaña y apuntando, amenazando desembarcos en prácticamente cualquier sitio. Este mapa muestra, por ejemplo, muy interesante, muestra todas las zonas que los anglo-norteamericanos utilizaron como anzuelo en esa operación Fortitud de distracción de los alemanes, haciendo creer que podía haber desembarcos fíjense, en Noruega, incluso en la neutral Suecia, en Turquía, fíjense cómo coño van a desembarcar en Turquía, en Rumanía, en la barriga del Mediterráneo, como denominaba Winston Churchill al Báltico, y en concreto a Grecia, en la costa occidental de Italia, al sur de Francia, la costa de Marsella. Esto que tenéis aquí son los nombres en clave de estas operaciones. En Gibraltar, justo en el centro de España, en la costa de Burdeos y en el paso de Calais. Es decir, todos estos
operaciones ficticias lo único que hacían era intentar, con éxito, engañar a los alemanes sobre dónde era el lugar real de desembarque, que como tienen aquí claramente, iba a ser la costa de la Baja Normandía. Los alemanes, conscientes de que iban a recibir un envite brutal, se prepararon a conciencia. En el momento de la invasión de Francia, el 6 de junio de 1944, los alemanes disponían de 56 divisiones en Europa Occidental, que como pueden ver aquí, estaban esencialmente concentradas en la costa atlántica. Algunas, muy pocas, en la costa suroriental de Francia, alrededor de Marsella y Toulon, y algunas unidades dispersas hacia el interior. De este mapa, aquí que lo pueden ver aquí más detenidamente, destaca esta parte de acá, en la que se pueden extraer algunas conclusiones. En primer lugar, se crea un bando concentrado para todas las fuerzas de Europa Occidental, denominado OB West, o Mando Supremo o Comandancia Supremo de las fuerzas alemanas en el oeste. El comandante del OB West iba a ser el mariscal von Rundstedt, que ya saben, fue un mariscal que participó en las grandes operaciones de Polonia, Francia y Rusia en el verano de 1941, pero como todos los demás mariscales, fue depuesto en diciembre del 41, cuando la Wehrmacht fracasa ante las puertas de Moscú. Sin embargo, Hitler lo vuelve a llamar en 1944, donde se encontraba tranquila y plácidamente en el retiro, para que liderara la organización de las fuerzas alemanas en Francia y en concreto en toda Europa Occidental. Y esto era así porque la visión estratégica que tenía von Rundstedt era muy superior a la de sus colegas. Como pueden observar en el mapa, a otro nivel, el OB West estaba dividido en ejércitos. El 15 ejército, que era el más poderoso en la costa del canal, el séptimo ejército copando toda la zona occidental de Bretaña, incluyendo la mitad, como pueden ver aquí, de la Baja Normandía, y el grupo de ejércitos G con el noveno ejército y el 11, que están dispersados por aquí abajo, en el sur y sureste de Francia. Pueden ver aquí, en esta simbología que ya conocen muy bien, que hay unidades de infantería con sus números al lado, sus unidades de acorazadas, carros de combate, y aquí un cuadro en blanco, ¿verdad? Este cuadro en blanco significa unidades de reserva acantonadas y fijas en un lugar muy concreto. Es decir, este cuadro en blanco, traducido al cristiano, significa una mezcolanza de unidades de infantería y de otro nivel, pero que en vez de ser móviles, como son todas las demás, estaban ancladas sobre el terreno. Por tanto, se lo denomina divisiones de guarnición o unidades de guarnición, que estaban en puntos muy concretos y de ahí no se podían mover en absoluto. Pues bien, este tipo de unidades, que como pueden ver predominan en toda la costa atlántica de Francia, eran unidades de segunda y tercera categoría, cualitativamente hablando. Estaban en general formadas por heridos en combate, y que no estaban aptos para la primera línea en los frentes más importantes, gente enferma, personas de 50 a 55 años, 60 años, tullidos. Yo creo que menos mongolito había absolutamente todo, que posiblemente también habría alguno. Incluso también sabemos que algunas unidades de guarnición estaban compuestas por antiguos prisioneros, sobre todo ucranianos, que se habían pasado al bando alemán, porque odiaban más a Stalin que al propio Hitler. Pero sin embargo, estas unidades son importantes, puesto que son hombres que van a defender, al fin y al cabo, aunque tengan menor calidad combativa, las costas occidentales. En otro nivel podemos ver la disposición de las unidades realmente fuertes e importantes, que son las unidades acorazadas. Como pueden observar en el mapa,
casi todas las unidades acorazadas se encuentran desplegadas al norte del Sena. ¿Por qué? Porque lo que estaban era apuntando previsiblemente dónde se produciría la invasión principal, que era en el paso de Calais. Por tanto, tenemos a la primera división de las SS acá, la segunda división aquí, la 116 acá, y justo al sur del Sena, la 12 SS, la famosa división de las juventudes hitlerianas, y muy hacia el interior la división Panzerlehr. La única división que estaba muy cerca de donde se iba a producir realmente el desembarco aliado era la 21 división acorazado, que acabó siendo protagonista de, trágicamente para los aliados, en las semanas posteriores al desembarco gracias a sus contraataques. Por tanto, las divisiones acorazadas estaban desplegadas hacia el interior, casi todas, y ninguna realmente estaba pegada a la costa. La más cercana era la 21 División Acorazada. Comento esto porque hubo en su momento una gran polémica acerca de dónde distribuir las unidades acorazadas. Sí, y había dos grandes escuelas de pensamiento. El general Heinz Guderian, que en esta época era inspector de tropas Panzer, era defensor de que las unidades acorazadas estuvieran concentradas hacia el interior, teniendo una gran movilidad y cerca, obviamente, de las principales rutas de comunicaciones, para que una vez que se produjera el desembarco en algún sitio muy concreto, distribuirlas todas concentradamente en esa dirección. La segunda escuela de pensamiento estaba liderada por el mariscal Rommel, Erwin Rommel. Rommel decía que el desembarco debía ser derrotado en las mismas playas y por tanto las unidades acorazadas tenían que desplegarse prácticamente en la misma playa. Por tanto, las unidades debían estar lo más cerca posible de las costas de Francia. Claro, si nos analizamos desde el punto de vista operacional, ambas escuelas tienen parte de razón. Distribuir las tropas y concentrarlas en el interior para mandarlas todas juntas a un sitio muy concreto tiene una ventaja, y es que aumenta mi poder de concentración de fuego, pero tiene una desventaja. Cuanto más hacia el interior esté, más tiempo voy a tardar para ir a la zona donde se va a producir el desembarco, y teniendo en cuenta que los aliados van a tener con absoluta seguridad el predominio de los cielos, la movilización de tropas Panzer por las carreteras va a provocar que los cazabombarderos y los bombarderos aliados me los machaquen, como así va a ocurrir a varias unidades alemanas. Por contra, distribuir las unidades acorazadas en la costa tiene la desventaja de que, en primer lugar, están expuestas a la artillería naval, no dejan de estar expuestas al ataque de la fuerza aérea enemiga, pero tiene otra gran desventaja, y es que al estar en la zona X de la costa, distribuidas longitudinalmente, voy a perder potencia de fuego, porque claro, la unidad Panzer que se encuentre acá no va a poder estar aquí. Por tanto, las que estén en este lado de la costa, si el desembarco se produce aquí, van a tener que desplazarse forzosamente una a una en esta dirección. Al final, como digo, ambas tienen sus puntos flacos y sus puntos fuertes. Al final se tomó una decisión salomónica, y es distribuirlas relativamente cerca de la costa, relativamente cerca, excepto la poderosa división Panzerlehr, y luego crear una agrupación que en este mapa no se ve, una agrupación aquí, muy al interior, con una alta concentración de tropas móviles mecanizadas y acorazadas, para distribuirse luego hacia la zona del desembarco. Finalmente, al tomarse una decisión que no era ni una cosa ni otra, pues los alemanes no consiguieron ningún beneficio en la práctica, y de hecho, excepto la 21 División Acorazada, que sí estaba relativamente cerca de las
playas de Normandía y pudo intervenir muy rápidamente, las demás unidades tuvieron que desplazarse y fueron atacadas continuamente por los bombarderos aliados. Bien, aquí tenemos otro mapa que muestra pues también la distribución de las unidades acorazadas, que como digo son las más importantes en este caso, pero aquí aparece en concreto la distribución en 5 playas que van a tener los anglos norteamericanos. Los estadounidenses se reservaron 2 playas, que vamos a ver ahora, en la parte más occidental de la Baja Normandía, y los británicos 3 playas en la parte más oriental. De estas 3 playas, una sería enteramente dirigida por canadienses y las otras 2 por fuerzas puramente británicas, por así decir. O dicho de otra forma, aprovechando las enseñanzas del desembarco de Dieppe, como pueden ver aquí, se decidió un frente amplio, o sea, no un frente estrecho, o sea, 5 playas en vez de 3, como por ejemplo algunos planificadores apuntaban, y en segundo lugar, distribuirlas a lo largo y ancho de la Baja Normandía, muy separadas unas de otras, en especial las norteamericanas, de manera que si fracasaba una, las demás pudieran tener más probabilidades de éxito. Aquí tenemos en este mapa los famosísimos nombres de las 5 playas de desembarco. Las playas norteamericanas Utah y Omaha. La playa de Omaha es sin duda la más famosa, sobre todo si han visto la película Salvar al Soldado Ryan, que yo os recomiendo que vean los primeros 20 minutos extremadamente realistas de qué ocurrió realmente en las sangrientas playas de Omaha la mañana del 6 de junio de 1944. De todas las bajas que tuvieron los aliados el 6 de junio, más de la mitad se produjeron en Omaha, donde se calcula que los norteamericanos tuvieron entre 2.500 y 3.000 muertos, de los aproximadamente entre 5 y 6.000 que tuvieron los aliados el día 6 de junio. Estas 3 playas que tienen aquí, Gold, Juno y Sword, son playas bajo mando, como hemos dicho, británico. Aquí lo tienen aquí claramente dibujado, y donde se puede observar fácilmente que hay una gran separación entre la playa de Utah, que está en la parte baja de la península de Contentam, con el gran puerto de Cherburgo, la playa de Omaha, y luego muy separada de Omaha las de Gold, Juno y Sword, ocupando esencialmente todo el área que pueden observar aquí de la Baja Normandía. Aquí tienen un indicador planimétrico para observar la proporción y kilometraje, y como pueden ver claramente con un cálculo a ojo, la longitud de playa de Utah a playa de Sword era de aproximadamente unos 140-150 kilómetros. Por tanto, la distribución a lo largo de la Baja Normandía facilitaba el desembarco en principio. En esta imagen observan el gran esfuerzo logístico de concentración, como hemos analizado, de las unidades anglo-norteamericanas. Como pueden observar, se distribuyen a lo largo y ancho de toda la costa sur de Gran Bretaña, con algunas unidades, como pueden observarse al interior, todas con un planigrama y un cronograma de concentración que vamos a ver en el siguiente mapa, justo en la zona sur del puerto de Portsmouth, y desde ahí creando 5 canales independientes entre sí, que distribuirían no solamente las tropas, sino también todo el material a cada una de las 5 playas de desembarco. Aquí tenemos cómo se va desarrollando y concretando ese gran plan logístico hasta crear una gran zona de concentración en el centro del mar al sur del gran puerto de Portsmouth, como acabamos de comentar, denominado Piccadilly Circus, y a partir de ahí las divisiones, aquí las tienen abajo, las divisiones creando unos canales muy concretos de distribución de las fuerzas, apoyándose en las 2 vertientes laterales por las fuerzas aerotransportadas.
En la zona norteamericana, la 82 y la 101 División Aerotransportadas, para ocupar posiciones en Utah y Omaha hacia el interior y tomar los principales puentes del río Bir, que hemos visto antes que era fundamental, mientras que la sexta división aerotransportada británica desembarcaría en la parte más oriental de la playa Sword para ocupar los puentes del río Oisne, muy cerca del gran objetivo operacional de desembarco en Normandía, que era la ciudad de Caen, que estaba pensada que se ocupara en la primera semana de desembarco, aunque en realidad se tardó más de un mes en conquistarse. Aquí tenemos eh, una imagen mucho más clara de esa distribución táctica de las diferentes fuerzas. El primer ejército norteamericano dirigido por Bradley, el segundo ejército británico dirigido por Dempsey, y cada una de las playas que, como pueden ver, están muy separadas unas de otras. Tan solo las playas de Gold y Juno estaban bastante cerca unas de otras. Y como pueden ver, la idea de los desembarcos aerotransportados, tienen aquí la distribución de las tropas norteamericanas y aquí de las británicas, eran eh, eh, ocupar no solamente los puentes, sino también los principales nudos de comunicaciones en torno a la ciudad de Carentan y en torno al norte de la ciudad de Caen. Al margen de la dificultad innata de un desembarco anfibio aeronaval tan absolutamente importante como este, la principal dificultad táctica que encontraron los norteamericanos era la orografía singular de Normandía. De hecho, en estas dos imágenes pueden ver el famoso bocage, que es el nombre que los franceses denominan a este tipo de paisaje muy normal en todo a lo largo y ancho de la costa normanda. Como pueden observar, se trata de zonas con muchos setos, planas, pero que, como pueden observar aquí, está plagada de caminitos muy estrechos, muchos de los cuales están completamente cubiertos por la propia vegetación. Esto hacía especialmente difícil y lento la progresión hacia el interior. Paradójicamente, fue mucho más fácil el desembarco que el posterior progreso de las operaciones, puesto que los alemanes podían realizar una enorme cantidad de emboscadas en todo este paisaje, causando enormes bajas y retrasando mucho la conquista de los principales núcleos o puntos eh, planificados con anterioridad al desembarco. De hecho, es muy famoso que en una de estas avenidas, entre comillas, o caminitos cubiertos, un Tiger alemán, dirigido por uno de los ases alemanes más famosos de la Segunda Guerra Mundial, llamado Wittmann. Este as de los carros de combate alemán, a bordo de un simple Tiger 1, emboscando a una columna de carros británicos, destruyó él con un único carro de combate, 33 carros de combate y unidades mecanizadas británicas, causando una auténtica sangría. Y esto era simplemente porque asomaba el carro de combate, pegaba 3 pepinazos, se iba cagando leche y aparecía por otro lado. Y era una auténtica locura para la columna británica saber de dónde te estaban atacando, porque claro, todo este paisaje permite la ocultación no solamente de unidades mecanizadas o acorazadas, sino también de unidades antitanque como los 88 o de pequeños agrupaciones de infantería que realizaban ataques convergentes. Esta es una de las más famosas imágenes del desembarco de Normandía, en concreto de la playa de Omaha. Como pueden observar, la playa es una playa con una arena muy limpia, muy suave, muy
blanquecina, muy parecida a algunas del sur de Gran Bretaña, y donde los aliados pudieron desembarcar habiendo entrenado con anterioridad. Pero si pueden observar el paisaje, claramente se ve como la línea de playa tiene varios cientos de metros hacia el interior, donde están completamente expuestos a el fuego de artillería, de morteros y de eh, ametralladoras y todo tipo de armas de los alemanes, que están ocultos aquí justo arriba, con lo cual esto debió ser un auténtico infierno salir de aquí, eh, eh, mm, caminar o a veces nadar 100 o 200 metros en agua. En muchos casos sabemos que varios cientos de soldados se ahogaron, puesto que las barcazas abrieron las compuertas demasiado pronto, y los soldados tenían un equipo que pesaba entre 25 y 30 kilos, así que algunos de ellos, los pobres, no pudieron quitárselos de encima y se quedaron bajo el agua y se ahogaron. Pero después de la odisea de cruzar el agua, tienen que caminar otros cientos de metros recibiendo todo tipo de metralla y de fuego de los alemanes, hasta llegar a una zona un poco más cubierta, que es justo al pie de estos pequeñas mesetas que tienen muy poca altura, no tienen una altura mayor a 80 o 100 metros, pero es más que suficiente para que desde altura los alemanes puedan realizar todo tipo de operaciones contra los casi indefensos soldados norteamericanos en este caso. Aquí vemos otra imagen en la que se ve otro de los elementos claves de esa gran operación de desembarco en Normandía, que son la creación de puertos artificiales. La creación de puertos artificiales fue absolutamente clave y uno de los elementos logísticos más importantes que ayudaron al éxito de la operación. Porque, como ya hemos visto, en las playas de la Baja Normandía los puertos están al oriente y al occidente, están Cherburgo y El Havre. Pero en la zona que se va a producir el desembarco, como pueden ver aquí, no hay ningún puerto. Sin embargo, todas estas unidades necesitan avituallamiento, gasolina, suministros y hombres. Entonces, ¿cómo traslado eso? Pues bien, creo una serie de grandes líneas artificiales de acero y de hierro y de cemento que yo hundo en el terreno, creando unas dársenas artificiales a través de las cuales yo puedo crear unos pequeños puentes artificiales que van desde el interior hacia la costa. Como van a poder observar en la siguiente imagen, esta que están aquí, estos puertos artificiales llamados mulberries eran unas cajas de cemento de unos 8 a 10 metros de altura, unos 50 o 60 metros de longitud, llenos de cemento, como pueden observar aquí, y con unos compartimentos estancos semivacíos. Estos eran transportados, flotaban, por eso estaban semivacíos, como si fueran pequeños buques. Estos mulberries luego eran pegados unos a otros, aquí tenéis uno y aquí tenéis otro, se abrían determinadas compuertas y toda esta mole de acero y de hierro se hundía en la playa, creando de una forma natural una especie de pequeño puerto. Esto que ven aquí, este mulberry, es exactamente esto que ven acá. Estos mulberries son estos mismos elementos que acabamos de analizar aquí. Estos que ven aquí, que están distribuidos acá, y como pueden observar aquí, generan un puerto artificial al que pueden llegar ahora pequeños buques, y desde esos buques, lo pueden ver en las siguientes imágenes, van a crear a su vez unos pequeños puentes hacia la propia costa. Aquí tenemos algunas imágenes de los mulberries actuales, porque claro, estas inmensas moles quedaron clavadas en el lecho marino. Esto pesa miles de toneladas y eso no hay manera de moverlo, con lo cual se han quedado como una especie de elementos visibles en la actualidad de lo que representó el esfuerzo logístico en el desembarco en Normandía. Aquí vemos en esta imagen esos puentes artificiales que se crean desde
los mulberries hacia el interior, a través de los cuales se distribuyen las diferentes unidades mecanizadas, motorizadas, suministros de materias primas, hombres y, por supuesto, lo más importante de todo, que en este caso va a acabar siendo la gasolina, sin la cual las unidades quedarán inmóviles en el terreno. Como pueden observar aquí, estos puertos también estaban protegidos por unos globos artificiales, de forma que las unidades aéreas alemanas no tuvieran la posibilidad de desplegarse y atacarla desde el aire, porque esto creaba una especie de barrera que la protegía, aunque en realidad no hicieron mucha falta debido a la enorme superioridad aérea que tuvieron los anglo-norteamericanos durante el desembarco de Normandía.